Incluso cuando la pena de muerte no está sobre la mesa, muchos asesinos famosos descubren que el karma les alcanza entre rejas. Desde un temido jefe del crimen, golpeado hasta la muerte con un candado envuelto en un calcetín, con los ojos casi arrancados y la lengua casi cortada, hasta un despiadado asesino en serie que fue apuñalado 47 veces. El destino tiene una forma de impartir su propia justicia mortal. He aquí algunos de los asesinos más peligrosos que tuvieron un final violento en prisión. Lee Roy Martin. El primero de la lista es Lee Roy Martin, alias el estrangulador de Gaffney, un famoso asesino en serie de Gaffney, Carolina del Sur, que dijo: «A veces no hay noticias y la gente tiene que hacer cosas para ser noticia». Efectivamente, fue noticia sangrienta al cometer crímenes que aterrorizaron a la pequeña localidad del condado de Cherokee entre 1967 y 1968. La noche del 20 de mayo de 1967, Annie Lucille Dedmond tomó una copa de más y abandonó a su marido, Roger, a la puerta de una tienda de donuts de Gaffney, Carolina del Sur. Este comportamiento era algo típico en ella después de beber, lo que hizo que Roger no se preocupara inmediatamente por su desaparición. A la mañana siguiente llegaron noticias espantosas. El cuerpo de Annie fue encontrado en el centro de una carretera que une las ciudades de Union, Carolina del Sur, y Spindale, Carolina del Norte. Había sido estrangulada y violada. La policía centró su investigación en Roger, sospechoso de asesinato. A pesar de la insistencia de Roger en su inocencia, las escasas pruebas condujeron a su condena por un jurado. Fue condenado a 18 años de prisión y enviado al campo de prisioneros del condado de Union. ¿Fin de la historia? Todo lo contrario. 9 meses después, en febrero de 1968, Nancy Carol Parris, de 20 años, fue secuestrada. Su marido denunció su desaparición después de que ella no regresara de pasear a su perro por la noche. Mientras tanto, una niña de 14 años, Nancy Christine Reinhardt, llevaba desaparecida desde enero de 1968. Parecía que no había conexión entre estos secuestros. El 8 de febrero de 1968, Bill Gibbons, director del Gaffney Ledger, recibió una llamada anónima de Lee Roy Martin, quien se atribuyó la responsabilidad del asesinato de Annie Dedmond, afirmando que su marido no era el culpable. Martin también reveló la localización de otros 2 cadáveres en la zona de Gaffney y dio a Gibbons una instrucción específica. «Ve allí y echa un vistazo. Lleva al sheriff contigo, no vayas solo». La policía fue a los lugares revelados y encontró el cuerpo desnudo de Nancy Carol Parris en la orilla de un río, debajo de un puente. Había sido estrangulada y violada, pero esta vez había quemaduras de cigarrillo cubriendo su espalda. La policía también encontró el cuerpo de Nancy Reinhardt, violada y estrangulada con una ligadura. Mientras la policía investigaba activamente los 2 asesinatos, Martin volvió a ponerse en contacto con Bill Gibbons, amenazándole con más violencia. Fiel a su palabra, secuestró a Opal Diane Buxton, de 15 años, metiéndola a la fuerza en el maletero de su coche mientras se dirigía a una parada de autobús escolar con su hermana, que más tarde describió el vehículo a la policía. Días después, las autoridades encontraron el cadáver de Buxton en una zona boscosa. Había sido apuñalada y estrangulada. Poco después, se inició una intensa persecución. Durante la búsqueda, 2 voluntarios, Henry Transow y Lester Skinner, vieron un sedán negro aparcado en un camino de tierra que coincidía con la descripción del vehículo facilitada por las autoridades. Siguieron al coche hasta que se detuvo en un camino de entrada, donde anotaron la matrícula y se marcharon. El vehículo estaba registrado a nombre de Martin, que fue detenido rápidamente después de que su coche fuera visto cerca de donde se descubrió el cadáver de Buxton. El 17 de febrero, Martin fue acusado formalmente de 4 cargos de asesinato. Poco después, el 28 de febrero, Roger Dedmond fue puesto en libertad tras cumplir injustamente una condena de 9 meses por un delito que no había cometido. Durante el proceso judicial, Martin decidió renunciar sistemáticamente a un juicio con jurado, optando en su lugar por un juicio sin jurado. Finalmente, fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. El sheriff de Gaffney explicó posteriormente que no se había solicitado la pena de muerte para Martin debido a las dudas sobre cómo se habían obtenido las pruebas. Existía el riesgo de que errores de procedimiento hubieran permitido la absolución total de Martin. Mientras cumplía su condena en el centro penitenciario central, Martin hizo una escalofriante confesión a su madre. Afirmó que su mitad violenta era la responsable de los asesinatos, afirmando que esta persona malévola se había apoderado de sus acciones físicas. La vida de Martin terminó violentamente cuando fue apuñalado hasta la muerte por un compañero de prisión, Kenneth Ramsey, el 31 de mayo de 1972. Poco después de matar a Martin, Ramsey se ahorcó en su celda. Thor Nis Christiansen.
A mediados y finales de la década de 1970, la Universidad de California en Santa Bárbara se convirtió en el escenario de una escalofriante serie de crímenes que atemorizaron a la comunidad. Bautizados como los asesinatos del parecido, estos horribles sucesos se desarrollaron cuando varias estudiantes, que se parecían mucho entre sí por su pelo largo y liso y su complexión similar, fueron trágicamente asesinadas. La pesadilla comenzó a finales de 1976, cuando Jacqueline Rook, una estudiante de 21 años, desapareció de una parada de autobús en Goleta. El mismo fatídico día, otra joven, Mary Sarris, también desapareció. El patrón de terror continuó a principios de 1977, cuando Patricia Laney, otra joven de 21 años, desapareció en circunstancias similares. Los cuerpos de estas jóvenes fueron encontrados más tarde en zonas remotas, con sendos disparos mortales en la cabeza. La siniestra relación entre estos casos siguió siendo un misterio hasta que en 1979 se produjo un avance decisivo. Lydia Preston, una mujer de 24 años, escapó por poco de la muerte cuando un hombre que se había ofrecido a llevarla le disparó en la oreja. A pesar de sus graves heridas, logró escapar y más tarde identificó a su agresor en un bar. Esto condujo a la detención de Tornis Christiansen, un lugareño que había sido interrogado previamente, pero no considerado sospechoso. A principios de 1980, Thor Christiansen se enfrentó a cargos de asesinato en Santa Mónica por matar a Laura Benjamin. Al principio, alegó demencia para evitar una condena severa. A medida que avanzaba el juicio, admitió que tenía problemas mentales que afectaban a su juicio. A pesar de ello, el jurado lo condenó por asesinato, convencido por las pruebas y el testimonio de expertos de que había planeado sus actos. Unos meses más tarde, en Santa Bárbara, Christiansen fue juzgado de nuevo, esta vez por múltiples asesinatos en la zona de Isla Vista. Se declaró culpable de todos los cargos, y el tribunal le condenó a pasar el resto de su vida en prisión. Menos de un año después de cumplir su condena, la vida de Christiansen terminó abruptamente cuando fue apuñalado en el patio de la prisión el 30 de marzo de 1981. La persona que lo apuñaló nunca fue identificada, dejando un misterioso final a su violenta historia. Albert DeSalvo. Entre 1962 y 1964, el área de Boston se vio asolada por una serie de asesinatos cometidos por un individuo que llegó a ser conocido como el Estrangulador de Boston. Este asesino atacaba a mujeres solteras de edades comprendidas entre los 19 y los 85 años en sus propios domicilios de Boston y sus suburbios. Y a pesar de los esfuerzos de la policía de la ciudad y de los detectives de homicidios, los casos de asesinato permanecieron sin resolver hasta el 6 de marzo de 1965, cuando Albert DeSalvo, un criminal convicto de Massachusetts, confesó todos los asesinatos. Aquí hay algo interesante que debes saber. Como no había pruebas físicas que respaldaran la confesión de Albert DeSalvo como el estrangulador de Boston, solo fue procesado en 1967 por una serie de violaciones no relacionadas, lo que le valió una condena a cadena perpetua. Nunca fue acusado de los asesinatos de 13 mujeres, que fueron agredidas sexualmente y estranguladas hasta la muerte con cuerdas, medias y cordones en sus casas. Su afirmación de ser el asesino de múltiples mujeres siguió siendo controvertida, con debates continuos sobre su implicación real en los crímenes. El debate continuó hasta que la narrativa cambió en 2013. Los avances en la tecnología del ADN permitieron volver a investigar algunos casos. En julio de 2013, el análisis de ADN del semen encontrado en Mary Sullivan, la última víctima conocida del estrangulador, coincidió con el ADN del sobrino de DeSalvo. Esta conexión de ADN-I sugería un vínculo familiar, ya que es consistente entre parientes masculinos. Este hallazgo excluyó el 99,9% de otras posibles coincidencias. Las autoridades exhumaron el cuerpo de DeSalvo y los resultados llegaron al día siguiente. No había pruebas forenses para vincular a Albert DeSalvo con el asesinato de Mary Sullivan hasta hoy. Los avances en la sensibilidad de las pruebas de ADN nos han permitido hacer una coincidencia familiar entre las pruebas biológicas recuperadas de la escena del crimen y el sospechoso del asesinato de Mary Sullivan. Ese sospechoso es Albert DeSalvo. Volviendo a su detención y condena a cadena perpetua, DeSalvo se escapó del Hospital Estatal de Bridgewater en 1967 con 2 reclusos, dejando una nota en la que afirmaba que la fuga tenía como objetivo sacar a la luz las malas condiciones y sus problemas de salud mental. A pesar de la persecución, eludió la captura hasta que se entregó 3 días después, a través de su abogado. Fue trasladado a Walpole, una prisión de máxima seguridad. El 25 de noviembre de 1973, DeSalvo fue encontrado muerto a puñaladas en la enfermería de la prisión. Se acusó de su asesinato a Robert Wilson, presunto miembro de la conocida banda de Winter Hill.
Sin embargo, el juicio terminó con un jurado en desacuerdo, y Wilson no fue condenado. Revelaciones posteriores de su abogado sugirieron que el asesinato de DeSalvo estaba relacionado con su implicación en la venta de anfetaminas a precios inferiores a los fijados por un sindicato de la prisión, lo que tuvo consecuencias mortales. Donald Leroy Evans. La siniestra historia de Donald Leroy Evans es tan misteriosa como aterradora. Cuando fue detenido en 1991, Evans confesó haber matado a más de 70 personas en 21 estados. De ser cierto, sería el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. Según Evans, elegía a sus víctimas en áreas de descanso y parques públicos, lugares famosos por sus misteriosas desapariciones, lo que sugiere que podría estar relacionado con muchos asesinatos sin resolver en paradas de camiones. Sin embargo, la policía se mostró escéptica. Aunque Evans estaba relacionado con algunos asesinatos, dudaban de que fuera responsable de todos los crímenes que afirmaba. La elección de sus víctimas, a menudo personas sin hogar y trabajadoras del sexo, dificultó especialmente la investigación, ya que es menos probable que se denuncie la desaparición de estos grupos. Pero, ¿qué condujo a su detención en primer lugar? El 1 de agosto de 1991, Evans secuestró a una niña de 10 años en un parque de Mississippi. La violó y la estranguló hasta matarla. Fue detenido 4 días después en Colorado y casi inmediatamente confesó el asesinato. En el juicio, el médico forense declaró que la niña estaba consciente y podía sentir dolor durante todo el calvario. El 16 de agosto de 1993, un jurado de Mississippi condenó a Evans por agresión sexual y asesinato. 3 días después de la condena, el jurado, declinando la opción de la cadena perpetua, lo condenó a muerte. Durante el proceso, el propio Evans expresó su deseo de que se le aplicara la pena de muerte diciendo: «Quiero ser ejecutado por el Estado por mis crímenes contra la humanidad». En 1999, mientras estaba en el corredor de la muerte, Evans encontró su final al ser apuñalado mortalmente por su compañero Jimmy Mack durante un paseo hacia las duchas. Mack utilizó un cuchillo de prisión improvisado para el ataque. El motivo exacto de las acciones de Mack sigue sin estar claro, aunque se especula con que Mack, que era negro, se sintió provocado por el hecho de que Evans alardeara abiertamente de sus creencias supremacistas blancas. Tras la muerte de Evans, el fiscal del distrito que lo había procesado comentó: «No le lloramos, simplemente cerramos su expediente. De la mayoría de la gente se podría decir algo bueno. Todo lo que vi en su vida fue puro ensimismamiento y lo más cercano a la maldad que he visto nunca». Whitey Bulger, James Joseph Whitey Bulger, fue el despiadado jefe de la banda Winter Hill, de mayoría irlandesa, que dominó los bajos fondos de Boston desde los años 70 hasta los 90. Su control del crimen organizado era tan férreo que el FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados durante más de 16 años, solo superado por Osama Bin Laden. El imperio criminal de Bulger, marcado por una violencia brutal, le convirtió en uno de los señores del crimen más temidos de Estados Unidos. Tanto es así que inspiró el personaje de Jack Nicholson en la película de 2006, Infiltrados. La juventud de Bulger estuvo marcada por frecuentes encarcelamientos por cargos de agresión y robo. En 1956, sus ambiciones delictivas habían escalado hasta el secuestro, lo que le valió una temporada en las prisiones federales más duras del país, incluida la tristemente célebre Alcatraz. Fue allí donde Bulger participó en los experimentos de la CIA con la droga alucinógena LSD y otras drogas, un intento desesperado de reducir su condena. Liberado en 1965, Bulger se reincorporó rápidamente al mundo criminal, alineándose con la banda de Quilín en medio de una guerra de bandas. Sus actividades delictivas se intensificaron cuando mató por error a un hombre que creía que era un rival. En 1972, tras pasarse a la banda de Mullen, Bulger se convirtió en una figura destacada de los bajos fondos de Boston, utilizando el asesinato y la violencia para mantener el control y eliminar a los informadores, conocidos en términos mafiosos como ratas. En 1979, tras la detención de los líderes de la banda Winter Hill por amañar carreras de caballos, Bulger asumió un papel de liderazgo total. Curiosamente, solo un puñado de personas sabía entonces que había sido informador del FBI desde 1974. Había trabajado con su amigo de la infancia, el agente del FBI John Connolly, y le había proporcionado información sobre la mafia italiana y los rivales de su banda. Bulger proporcionaba información sobre la mafia italiana, en particular sobre la familia del crimen patriarca, a menudo rivales de su banda. Como resultado, la protección de Connolly permitió a Bulger eludir la acusación en 1979.
A lo largo de la década de 1980, Bulger amplió sus actividades delictivas, extorsionando a distribuidores de estupefacientes y suministrando armas al ejército republicano irlandés. A pesar de su implicación en las drogas, mantuvo un código contra la heroína en el sur de Boston. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad ajenas al FBI empezaron a sospechar de sus actividades, iniciaron una investigación centrada en él en 1994. Aquí fue donde el contacto y amigo de Bulger en el FBI, el agente John Connolly, le dio el chivatazo. Bulger huyó y permaneció prófugo durante 16 años hasta que fue capturado en 2011 en California. En 2011, el FBI ideó un plan para sacar a un desprevenido James Bulger de su apartamento junto al mar. Le informaron a través de una llamada telefónica de que su caja de seguridad en el aparcamiento del sótano del edificio había sido manipulada. Cuando Bulger fue a investigar, el FBI lo detuvo. Dijo: «FBI, manos arriba». Sus manos se levantaron de inmediato, y en ese momento le dijimos que se arrodillara, y dijo: «No me voy a arrodillar». ¿No quería ensuciarse los pantalones? No quería ensuciarse los pantalones. Ya sabes, vestido de blanco y ver el aceite en el suelo, supongo que no quería bajar en el aceite. Incluso a la edad de 81 años, Bulger quería afirmar el control. El 6 de julio de 2011, James Bulger fue acusado de 48 delitos federales, incluidos 19 cargos de asesinato. En 2013, fue declarado culpable de 31 cargos y recibió cadena perpetua más 5 años adicionales. Tras su condena, James Bulger fue encarcelado en múltiples prisiones federales, pasando la mayor parte del tiempo en Coleman, Florida. El 30 de octubre de 2018, poco después de ser trasladado a la prisión federal de Hazleton, en Virginia Occidental, Bulger, de 89 años, que utilizaba una silla de ruedas debido a una lesión en la cadera, fue asesinado por sus compañeros de prisión. Le golpearon hasta la muerte utilizando un candado colocado dentro de un calcetín, y también se informó de que le habían sacado los ojos. Donald Harvey estaba siendo juez, jurado y verdugo. Conocido como el Ángel de la Muerte, Donald Harvey fue un asesino en serie estadounidense que confesó haber asesinado a 87 personas, aunque oficialmente fue condenado por 37 asesinatos. Harvey comenzó su serie de asesinatos en 1970 y continuó hasta 1987, atacando a pacientes de hospitales en los que trabajaba como celador y auxiliar de enfermería en Ohio y Kentucky. Con solo 18 años, Harvey empezó a trabajar como camillero en el Hospital Marymount de London, Kentucky. En el transcurso de 10 meses, se cobró la vida de al menos 12 pacientes. A partir de ahí, inició una oleada de asesinatos, dirigidos principalmente a pacientes indefensos del hospital. Pero, ¿cuáles eran las herramientas de Donald Harvey para matar? Los métodos de Donald Harvey para matar eran alarmantemente variados, incluyendo arsénico y cianuro en alimentos o inyecciones. También utilizaba sobredosis de insulina, asfixia, interrupciones del soporte vital y fluidos intravenosos contaminados con hepatitis B. Además, a veces inducía la peritonitis introduciendo una percha en un catéter, lo que provocaba un pinchazo abdominal mortal. Durante 17 años, Donald Harvey ocultó sus delitos hasta que un error cometido en marzo de 1987 lo puso al descubierto. La inesperada muerte de John Powell, que llevaba mucho tiempo con respiración asistida tras un accidente de moto, dio lugar a una reveladora autopsia realizada por el Dr. Lee Lehman. Al detectar olor a cianuro en el estómago de Powell, Lehman identificó a Harvey como sospechoso clave, sobre todo después de descubrir que Harvey había sido despedido anteriormente del Hospital de Veteranos de Cincinnati por robar partes de cadáveres para rituales ocultistas. Durante el interrogatorio policial, Harvey confesó haber matado a Powell con cianuro, alegando que había sido un acto de piedad. Harvey dijo que habría seguido matando pacientes de no haber sido descubierto. Sentía que lo que hacía estaba bien. Estaba sacando a la gente de su miseria. Espero que si alguna vez estoy enfermo y lleno de tubos o con un respirador, alguien venga y acabe con él. En agosto de 1987, Harvey se declaró culpable de 24 asesinatos, recibiendo 3 cadenas perpetuas en virtud de un acuerdo de culpabilidad. Posteriormente, en noviembre, admitió 9 asesinatos más, lo que le supuso una condena adicional de 20 años concurrente con la anterior. En total, Harvey confesó 37 asesinatos, pero afirmó que el total podría ascender a 50. El 28 de marzo de 2017, Harvey fue descubierto en su celda, gravemente herido por una fuerte paliza. Sucumbió a sus heridas por traumatismo por objeto contundente 2 días después, el 30 de marzo. El ángel de la muerte de Harvey fue su compañero de celda James Elliot. ¿Un final apropiado? Tal vez lo fue. Charles Schmid.
Se trata de un asesino en serie estadounidense, también conocido como el flautista de Hamelin de Tucson, que solía llevar botas de vaquero de gran tamaño, rellenas de trapos para compensar su 1,70 mi de estatura y parecer más imponente. Charles Howard Schmidt Jr. era un individuo extraño que solía teñirse el pelo de negro e incluso se dibujaba un lunar en la cara para tener un aspecto más malvado. Pero eso no era nada comparado con los secretos más oscuros que ocultaba tras su rostro. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1964, cuando mató a Alin Rowe, de 15 años. Schmidt la atrajo al desierto con la ayuda de su novia de 18 años, Mary French, y su amigo, John Saunders. Allí, violó y asesinó a Rowe y la enterró en una fosa poco profunda. Alin fue elegida simplemente porque Schmidt quería saber lo que se sentía al matar a alguien. La segunda y tercera víctimas de Schmidt fueron sus hermanas, Gretchen y Wendy Fritz. En agosto de 1965 asesinó a Gretchen, de 17 años, que había estado saliendo con él en secreto, y luego mató a su hermana pequeña, Wendy, de 13 años, que podría haberle descubierto. Enterró sus cuerpos en el desierto, como hizo en su primer asesinato. A Schmidt le preocupaba que alguien pudiera descubrir los cuerpos enterrados. Le dijo a su amigo, Richard Burns, que había matado a las hermanas e incluso le llevó a ver dónde había enterrado los cuerpos en el desierto. La caída de Schmidt comenzó cuando su propio círculo de amigos se volvió contra él. Burns se sintió cada vez más perturbado por las acciones y confesiones de Schmidt. Por ello, viajó a Ohio y confesó a la policía los asesinatos de Schmidt. La policía se mostró inicialmente escéptica, pero Burns les condujo directamente a las tumbas poco profundas. Esta prueba irrefutable puso en marcha una investigación completa. Schmidt fue detenido y acusado de los asesinatos. Su juicio atrajo la atención nacional, mostrando su inquietante encanto y la naturaleza brutal de sus crímenes. En 1966 fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, pena que posteriormente se conmutó por 50 años de prisión. Y el 20 de marzo de 1975, Schmidt fue apuñalado mortalmente 47 veces por 2 compañeros de prisión. Perdió un ojo y un riñón y sucumbió a sus heridas 10 días después, el 30 de marzo de 1975. En un extraño final de su historia, el cuerpo de Schmidt fue robado de la morgue, pero finalmente fue recuperado por la policía. Gerard John Schaefer. Es el peor asesino en serie que he entrevistado. Podía mirarte a los ojos y sabías que quería matarte. ¿Qué pasa cuando la persona destinada a proteger a los civiles resulta ser un monstruo? Este fue el caso de Gerard John Schaefer Jr., a quien el fiscal Robert Stone describió como la persona más desviada sexualmente que jamás había conocido. Alguien que hacía que Ted Bundy pareciera un Boy Scout. El ex ayudante del sheriff del condado de Martin, Schaefer, sospechoso de haber asesinado hasta 30 mujeres, realizó su primer intento de asesinato conocido el 21 de julio de 1972. Detuvo a 2 autoestopistas, Pamela Wells y Nancy Trotter, bajo el falso pretexto de que hacer autostop era ilegal. Prometió llevarlas a la playa, pero las llevó a un pantano aislado y las ató a un árbol a punta de pistola. Interrumpido por una llamada en su radio policial, Schaefer se marchó, permitiendo a Wells y Trotter escapar y buscar ayuda en la comisaría donde trabajaba Schaefer. Cuando Schaefer descubrió que se habían escapado, llamó frenéticamente a su jefe, admitiendo su tontería. Inmediatamente fue despedido y detenido, acusado de privación ilegal de libertad y agresión con agravantes. Schaefer llegó a un acuerdo con la fiscalía, que le condenó a una corta pena de prisión, pero pronto volvió a sus siniestras actividades. Apenas 2 meses después de pagar la fianza, Schaefer secuestró a otras 2 autoestopistas, Susan Place y Georgia Jessup, para cumplir sus mortíferas intenciones. Tras asesinarlas, enterró sus cadáveres, que fueron descubiertos cuando ya estaba en prisión por sus crímenes anteriores. Esto provocó un registro en la casa que Schaefer compartía con su madre y su esposa, revelando una inquietante colección: 11 pistolas, 13 cuchillos y horribles relatos cortos que escribió detallando asesinatos. Aún más repugnante era la colección de objetos personales de varias mujeres desaparecidas, incluidas joyas, ropa e incluso dientes humanos. A pesar de las abrumadoras pruebas, Schaefer solo fue juzgado por los asesinatos de Susan Place y Georgia Jessup, recibiendo una cadena perpetua suficiente para mantenerlo entre rejas indefinidamente. En prisión, Schaefer entabló amistad con asesinos infames como Ted Bundy y Otis Toole, con los que discutía tácticas criminales. Durante todo su tiempo en prisión, Schaefer se aferró a una cosa. ¿De qué se le acusa? Bueno, yo estaba acusado de originalmente acusado de matar a 34 mujeres, pero nadie ha logrado llegar a 34 nombres, jurisdicciones o cualquier otra cosa.
Es una acusación falsa. Schaefer no era una persona muy querida en la cárcel. El 3 de diciembre de 1995 fue encontrado muerto en su celda. Había sido apuñalado más de 40 veces en la cara, la cabeza, el cuello y el cuerpo, y también le habían cortado la garganta, destrozado el ojo derecho y fracturado varias costillas. La agresión fue perpetrada por Vincent Rivera, compañero de prisión que cumplía condena por doble asesinato. Schaefer fue asesinado en prisión, al parecer por ser un informante. Los reclusos le habían atacado anteriormente, y su muerte se consideró una represalia por haber informado sobre un preso de alto rango. ¿Los chivatos reciben puntos? En este caso, Schaefer recibió mucho más que puntos. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, tristemente célebre por sus espeluznantes actos de canibalismo. Durante 13 años, de 1978 a 1991, Dahmer sembró el terror, principalmente entre los hombres, en una serie de horribles asesinatos que conmocionaron y repugnaron al mundo. El primer asesinato de Dahmer tuvo lugar en 1978, poco después de graduarse en el instituto, en Bath Township, Ohio. Cometió este crimen en la casa de su familia, lugar que más tarde utilizó para el espantoso desmembramiento de su víctima, Stephen Hicks, que entonces solo tenía 18 años. Este horrible acto marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los casos criminales más escalofriantes de Estados Unidos. Los asesinatos de Dahmer son especialmente escalofriantes, no solo por el número de víctimas, sino también por la horripilante naturaleza de sus crímenes, que incluían la necrofilia y el canibalismo. Sus objetivos solían ser oportunistas y se cebaba en personas a las que pensaba que no echaría de menos de inmediato. Tras cometer su primer asesinato en 1978, Jeffrey Dahmer no volvió a matar hasta 1987. Durante esta pausa de casi una década, luchó con su identidad y sus compulsiones, llevando una vida de autoevaluación que incluyó una breve asistencia a la universidad, el servicio en el ejército estadounidense y varios encuentros con la ley por delitos menores. Conoció a su segunda víctima, Stephen Tuomi, en un bar de Milwaukee. Los siguientes asesinatos de Dahmer, perpetrados principalmente en Milwaukee, Wisconsin, tuvieron como objetivo principal a jóvenes pobres y marginados, entre ellos afroamericanos, asiáticos y latinos. Dahmer buscaba a sus víctimas, en su mayoría hombres negros, en bares gays, centros comerciales y paradas de autobús. Los atraía a casa con promesas de dinero o sexo y les daba alcohol mezclado con drogas antes de estrangularlos hasta la muerte. A continuación, practicaba actos sexuales con los cadáveres antes de desmembrarlos y deshacerse de ellos, a menudo quedándose con partes del cuerpo como recuerdo. A menudo fotografiaba a sus víctimas en las distintas fases del proceso de asesinato, para poder recordar después cada acto y revivir la experiencia. Jeffrey Dahmer fue detenido el 22 de julio de 1991, después de que un hombre con esposas en la muñeca condujera a la policía al apartamento de Dahmer, donde encontraron Polaroids de cuerpos desmembrados y otras pruebas incriminatorias. Dahmer fue sometido cuando un agente descubrió las horripilantes fotos y dijo: «Por lo que hice, debería estar muerto». El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992, en medio de fuertes tensiones raciales, ya que la mayoría de sus víctimas eran negras, lo que llevó a una estricta seguridad en la sala, incluidas barreras antibalas. Fue condenado el 15 de febrero de 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas, a las que posteriormente se añadió una 16ª, después de que el jurado rechazara su declaración de demencia y lo declarara culpable de todos los cargos. Jeffrey Dahmer fue golpeado hasta la muerte en prisión el 28 de noviembre de 1994 por un compañero, Christopher Scarver, que le atacó a él y a otro recluso con una barra de metal. Scarver, de quien más tarde se supo que padecía esquizofrenia, dijo: «Dios me dijo que lo hiciera». En 2015, declaró al New York Post que los hábitos perturbadores de Dahmer en prisión, como moldear su comida para que parecieran partes del cuerpo, también motivaron el ataque. Dahmer murió aproximadamente una hora después de la agresión, y el otro recluso sucumbió a sus heridas días después. Gracias por ver este vídeo. Consulta ahora las fichas en pantalla para conocer más historias.